Hola, ¿cómo están? Reciban mis saludos cordiales. Soy el licenciado Juan Martín Guamán Ataipoma, presidente del colectivo de enfermería, y muy contento en esta oportunidad para reencontrarnos nuevamente a nuestras habituales sesiones de los cursos que estamos brindando en esta época de pandemia. Agradeciendo en primer lugar a Dios por darnos la oportunidad de poder encontrarnos, esta vez a través de este medio virtual. Agradecer a todo el equipo que me acompaña, que hace posible la ejecución de estos cursos. Agradecer a nuestra ponente, la magíster Jenny Espada Camones, quien ha hecho estudio de posgrado en la Universidad ESAN en gestión en salud, experta en todo lo que tiene que ver este tipo de temas y con especialidad en instrumentación quirúrgica, lo que le permite pues manejar y abordar temas como el que vamos a tratar el día de hoy. Agradecer sinceramente y de corazón a la persona que permitió a través del diálogo que el colectivo de enfermería, junto con la Asociación Educativa CIC César Vallejo, realice este tipo de cursos. Me estoy refiriendo a la magíster Josefa Vargas Lobatón, una líder de enfermería que muchos de nosotros ya tenemos el gusto y el placer de conocerla, porque hemos compartido cuántas batallas, cuántas luchas, cuántas veces nos hemos quemado bajo el sol en las calles, luchando para defender los derechos de enfermería, para defender que no nos atropellen con leyes antilaborales, para defender la estabilidad laboral, para defendernos del intrusismo, porque a veces no es fácil hablar de que estamos contra el intrusismo, pero es difícil estar en las calles, bajo el sol, bajo el frío, en algunas oportunidades, para luchar contra el intrusismo que siempre, año tras año, está detrás de nosotros. Me estoy refiriendo a la magíster Josefa Vargas Lobatón, quien a partir de estas fechas se va a dirigir a ustedes, ¿no? Ella siempre ha estado detrás, es una persona que no le gusta mucho exhibirse, una persona que no es figuretti, pero sin embargo le hemos hecho ese pedido de que ya ella salga, a que la vean, la conozcan. Los nuevos jóvenes, los jóvenes tienen que saber quiénes han sido las personas que siempre han impedido que las intrusistas y en otras áreas. A ella, mi reconocimiento, mi saludo como colectivo de enfermería, pues pedirle a Dios que aquellas dirigentes, las que han sido y las que son. No es fácil ser una dirigente, no es fácil, no es nada fácil, porque siempre va a haber personas que hablan mal de ti. Pero recuerden que se va a hablar de alguien porque esa persona hace algo. Solamente no hablan de nadie cuando esa persona no hace nada. Entonces, mi saludo para todas las ex dirigentes que han defendido enfermería de sus diversos modos, de salud, del MINSA, de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales. Para todas ellas, mi saludo, mi agradecimiento. Como enfermero que estoy en la etapa media de mi vida. No soy un enfermero joven, pero tampoco soy un enfermero muy mayor. Entonces reconozco y agradezco a esas líderes, la lideresa de salud, las que fueron y las que son, a la lideresa de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, las que fueron y las que son, a la lideresa del FEDEMINSA, del CINEMINSA, porque al final todos somos uno, es una sola fuerza. Cuando nosotros vamos y reclamamos contra el intrusismo, no vemos de dónde eres, de dónde provienes, lo que nos interesa es que seas enfermera. Y ese espíritu de unión, a pesar de las diferencias que siempre van a existir, porque existen en todas las familias, permiten que los que dirigimos colectivo de enfermería salgamos adelante con nuestros errores, con nuestros defectos, pero con la intención de mejorar cada día. Buenas noches con todos. Buenas noches, soy la licenciada Jenny Espada Camones, de profesión enfermera. El día de hoy vamos a tratar el tema de oxigenoterapia. Agradecerle al licenciado Juan por la presentación y vamos corriendo porque ya el tiempo corre también. Seguro el día de hoy y en estos últimos meses de pandemia hemos escuchado mucho el tema de oxigenoterapia.
quiero decirles que este tema está dirigido a todos los profesionales de la salud y vamos a hablar desde el nivel básico y vamos a ir avanzando un poco a otros dispositivos, se podría decir, de harta experiencia en oxigenoterapia. Y por lo tanto es de conocimiento de todos los profesionales de salud. Vamos a empezar con el tema muy importante que es en estos últimos tiempos el tema de oximetría. La oximetría de pulso es considerado el quinto signo vital. Seguro hemos escuchado mucho en estos meses el uso del saturador de oxígeno. Este saturador de oxígeno mide la saturación de oxígeno en sangre, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice que es el quinto signo vital? Porque después de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura y la frecuencia respiratoria, después de las 4 funciones vitales, esta es también una función vital importante. Es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Entonces, esto va a determinar la manera continua y confiable la saturación de oxígeno en sangre. ¿Cómo funciona? Este dispositivo emite luz con 2 longitudes de ondas. Ustedes seguro han visto, característico de un saturómetro es que tiene una luz infrarroja, ¿no? Y una luz más fuerte donde se pone justamente el dedo. Yo acá tengo un saturador de oxígeno. Vamos a recordar un poco, para los que seguro es la primera vez que escuchan. Pues generalmente esto funciona con pila y una vez que se enciende, se coloca el dedo donde está la luz, ¿no? Y donde está la luz infrarroja, ahí va a ir la yema del dedo. ¿Qué es importante? Que hay que tener, pues, las uñas libres de pintura, o libres se puede decir, de esmalte, ¿no? Entonces, en esa luz infrarroja tiene que ir la yema del dedo y inmediatamente va a empezar a medir la saturación. ¿Listo? Este es el uso correcto del saturómetro. Ahorita vamos a ver un poco de estas 2 iluminaciones, una luz infrarroja y una luz roja. Entonces, la luz infrarroja es la más alta y esto van a medir la oxihemoglobina, o sea, la hemoglobina que transporta el oxígeno. Y estos van a salir en el dispositivo o en este equipo, van a salir en porcentajes. El sensor se coloca al paciente en el dedo de la mano, del pie o en la oreja, ¿no? Muchas veces en los niños incluso es tan pequeño el dedito de la mano que se pone se podría decir, en las palmas de la mano. Lo importante es que por ahí corra sangre arterial, ¿no? Se pueda ver justamente la sensibilidad o ese sensor de la saturación de oxígeno en sangre, ¿no? Es necesaria la presencia de pulso arterial. Entonces, donde hay pulso arterial, va a poder medir la saturación de oxígeno para que el aparato reconozca la señal. ¿Qué nos mide generalmente la saturación? El dispositivo que les he mostrado les va a mostrar saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y las ondas de pulso, ¿no? Seguro ustedes todos tenemos ahorita en estos momentos de pandemia un saturador en casa. Entonces, es fácil ya hoy en día reconocer este dispositivo. Pero también tenemos otros monitores, se podría decir, de saturación de oxígeno también mucho más grandes, donde no solo nos sirve para saturar, sino también para la presión arterial y otros, se puede decir otros parámetros no invasivos, ¿no? ¿Qué es el pulsoxímetro? Es un instrumento no invasivo que mide la saturación de oxígeno en la sangre arterial, gracias a un sensor que se coloca en el dedo de la mano. Entonces, recordar que una saturación normal es considerada mayor al 95%. Una desaturación leve, cuando está menor a 95%, o entre 93% y 95%. Una desaturación moderada
menor a 92%, entre 88 y 92, y una desaturación grave a menor al 88%. Entonces, la saturación de oxígeno normal a nivel del mar, se podría decir, tenemos esos valores que les he mostrado. Pero, ¿qué va a pasar cuando nosotros estamos en altura, ¿no? O en lugares más altos, donde la presión de oxígeno a mayor altura es mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos en Loroya, que está a 3.730 metros sobre el nivel del mar, necesitamos respirar, se puede decir, mucho más rápido, entonces la saturación de oxígeno va a disminuir. Entonces, la saturación de oxígeno no quiere decir que que estemos mal, sino que es la presión de oxígeno que hace que corra muy rápido y la sensibilidad justamente va a disminuir para este equipo, por lo tanto va a medir en 88. Quiere decir que en ese rango de 86 a 91 en Loroya estás normal. Tú puedes estar en Lima con 99%, pero vas a Loroya, pasas por ahí y seguro que no vas a desaturar, sino que en esa altura es esa desaturación. Pero nos vamos, por ejemplo, a Tiquio, que está a 4.818 metros sobre el nivel del mar. Nuestra saturación de oxígeno va a disminuir más aún. Entonces, un rango de 73 a 90%. Entonces, aparentemente, al inicio, al primer día, van a sentir una pequeña molestia que se les llama soroche, dolor de cabeza, etc. Pero de ahí nos vamos, se puede decir, aclimatando, si van pasando los días en altura, y sin embargo, la saturación, tu saturación va a quedar entre 88, 90, y no se asusten, es normal en ese lugar. A mayor altura, menor nuestra saturación, ¿ya? Entonces, cuanto más alto, ven que la presión de oxígeno o la saturación de oxígeno que mide el dispositivo va a ser menor. Y acá tienen más o menos alturas, ¿no? Entre 5.000 y 84. Obviamente, a menor saturación es difícil nuestra supervivencia, ¿no? Por lo tanto, no es algo que si no estamos acostumbrados no vamos a poder sobrevivir, por lo tanto necesitamos ya de oxígeno. Pero sí, en los lugares que hemos dicho, si algunos han viajado a altura, seguro, si van al termómetro se miden y quizás el primer día estén un poco con malestares, pero luego van a retornar, se podría decir, a hacer su vida normal. ¿Y qué pasa en ese momento, no? Cuando baja nuestra saturación. Entonces, se llama hipoxia, ¿no? Hipoxia es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre. Nuestras células y tejidos de nuestro organismo hay un cambio de la función de los mismos. O sea que al disminuir el oxígeno en sangre, pues también nuestras células van a dañarse, ¿no? Entonces hay un compromiso. Es la sangre que demuestra que nos falta oxígeno. Es la sangre arterial que a través del equipo nos va a decir, nos está faltando oxígeno, ¿no? Entonces, si hay una saturación mayor al 95%, no requiere actuación. Pero si hay una saturación entre 90 y 95%, el tratamiento debe ser inmediato, la monitorización de respuesta al mismo y los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas toleran bien saturaciones en torno a estos valores. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no? Si vemos a un paciente, la primera impresión, se puede decir la primera vez que le tomamos la saturación, vemos que está menor a 95 y recién lo vamos a preguntar si este señor es fumador, si tiene un problema pulmonar, de repente operado. Entonces, si no tiene ningún antecedente en los pulmones y antes su saturación era mayor o en este momento presenta una agitación, quiere decir que está pues desaturando, ¿no? Esto con indicios de saturar. Entonces, si tiene menor al 90%, ya estamos hablando de una hipoxia. Entonces, por lo tanto, necesita ya oxigenoterapia.
y tratamiento. Si estamos hablando menor al 80%, hay que valorar ya una intubación y ventilación mecánica. Seguro, ustedes en estos momentos, muchos trabajan en áreas COVID, algunos no, pero sin embargo nos ha tocado, seguro en algún momento, saturar ya sea un amigo, un familiar, un primo, ¿no? Y de repente hemos encontrado algunos, ya sean pacientes o no, ya que han llegado, por ejemplo, a verlos ustedes por primera vez, alguien les ha dicho que está mal, pero los han encontrado muchas veces entre 93, 95, ¿no? Pero como estamos a la altura del nivel del mar, entonces estamos en Lima, se podría decir que algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué acá podría estar mayor su saturación? Podríamos llegar a 99, ¿no? Pero si esa persona tenía un antecedente, entonces si nosotros ya lo conocíamos, no, él siempre ha saturado 97, 96, su máximo ha sido 96, entonces decimos, no, recién está en 95, o de repente al día siguiente ya en 94, entonces de todas maneras está bajando. ¿Qué pasaba en nuestros pacientes que venían al área COVID? Muchos llegaban ya con 79, 80, y algunos aparentemente conscientes llegaban en 92, 90, entonces definitivamente necesitaba ya hospitalizarse y ya un inicio de tratamiento con oxigenoterapia. Entonces, y muchos que han ido ya en la hospitalización, muchos llegaron de repente con 92, 93, y en cuestión de horas iban bajando a 89, 88, entonces ya esos pacientes estaban buscando una cama en UCI, que en estos tiempos ha sido muy difícil un ventilador mecánico, y seguro muchos de nuestros pacientes no hemos podido ayudarle en estas circunstancias, ¿no? Entonces, sí o sí necesitaba ya otro tipo de oxigenoterapia. Entonces, en niños, generalmente, no hay que esperar que baje, pues, menos de 90, no podría soportar un niño, ¿no? Entonces, menor a 92 ya es acción inmediata, oxigenoterapia y tratamiento y de inmediatamente reevaluación médica, ¿no? Podría un adulto todavía, si es un adulto mayor, con más razón, podría tener todavía una saturación con 92 y podría estar incluso hoy en día en tratamiento en casa, ¿no? Porque ya tiene un antecedente, ya su saturación no va a llegar a 99 de repente como una persona normal. Pero sí con 92 está consciente, está en tratamiento en casa, siendo positivo, pero no tiene fiebre, no tiene otros antecedentes, y muchos de nuestros pacientes han salido con esa saturación de 92, 93, y saturando en casa y han recuperado, y seguramente han recuperado hasta 95, 96, porque aún quedan secuelas, ¿no? Pero eso es lo que se ha podido observar en estos últimos tiempos. Indicaciones en monitorizaciones constantes de los gases sanguíneos, es especial en áreas de cuidados intensivos y medicinas de urgencias y anestesia. Entonces, todo paciente que sale de sala de operaciones o está en sala de operaciones necesita saturarse, ¿no? Algún procedimiento que se va a hacer, la cual se necesita que el paciente esté sedado, necesitamos saturarlo. Necesitamos usar un dispositivo, porque no le vamos a poder ver de otra manera la saturación de oxígeno. ¿Qué más? Durante un traslado intra y extrahospitalario, cuando se trasladan las ambulancias, pacientes inestables, y por su situación respiratoria, es más aún si hay un diagnóstico que afecte las vías respiratorias, sí o sí tiene que ir con un saturador de oxígeno. A ese paciente que le vamos a trasladar de recuperación a hospitalización, también necesita su saturador de oxígeno. Ventaja respecto a la gasometría: tienes una monitorización instantánea, continua, y es no invasiva, es fiable en el rango de 80 a 100%, informa la frecuencia cardíaca, la técnica es barata, no es muy costosa, la gasometría es una técnica que sí produce dolor y nerviosismo, ¿no? Entonces, otra forma de saber se podría decir la presión de oxígeno ya en sangre es a través de se podría decir de un AGA, o llamado sangre arterial, ¿no? Entonces, o gasometría. Pero este procedimiento ustedes saben que es también de sangre arterial, pero a través de un procedimiento que ya es doloroso, asequible a todo nivel de atención. Entonces, esa es la ventaja respecto a la gasometría. La
pulsioximetría no informa sobre el pH, ¿ya? Justamente porque no es invasivo, el pH lo van a saber a través de un AGA. No es recomendable a menores de 80% porque son pacientes ya que necesitan otro tipo de oxigenoterapia que es ya con ventilación mecánica y son enfermos críticos y ya suelen tener mala perfusión periférica, incluso sus dedos pues ya no saturan, o sea, ya no se puede medir, entonces por lo tanto ya no es exacto. Lo que se recomienda en todo paciente con ventilación ya es a través del AGA, de los gases arteriales. Entonces, haciendo un recordaris de lo que es la oximetría, ahora vamos a ver qué es oxigenoterapia. Entonces, todos nuestros pacientes que hay una hipoxia y una falta de oxígeno en sangre, y cuando ya la saturación está disminuyendo, necesitamos darle oxigenoterapia. ¿Y qué es oxigenoterapia? Es la administración de oxígeno con fines terapéuticos. Por lo tanto, el oxígeno es un medicamento. Se indica como FiO2. ¿Qué significa FiO2? Es la fracción inspirada de oxígeno y corresponde a la concentración de oxígeno. Entonces, recordar que el oxígeno solamente es por indicación médica. Es la administración de oxígeno medicinal a concentraciones mayores que las del aire ambiente, con la intención de tratar o prevenir los síntomas o manifestaciones de la hipoxia. Entonces, había hipoxia que hay una disminución de oxígeno en la sangre, por lo tanto, necesitamos administrar oxígeno. Ese procedimiento es la oxigenoterapia. El oxígeno es esencial para el funcionamiento celular. La ausencia de oxígeno produce insuficiente oxigenación, conduce, por lo tanto, a la destrucción de nuestras células, afectando a nuestros órganos como el cerebro, el corazón, el hígado, nuestros riñones. ¿Por qué decimos que el oxígeno es un medicamento? Porque tiene que tener indicaciones, una dosis. No es igual el oxígeno para Juan, no es igual que el oxígeno para Pedro, no es igual el oxígeno para Rosa. Tienen la misma edad, pero no es lo mismo. Necesitan diferente tratamiento. El oxígeno tiene contraindicaciones, tiene efectos secundarios, produce eventos adversos y a mayor administración de oxígeno mal indicada o no indicada nunca, genera toxicidad. ¿Qué efectos adversos produce? Por ejemplo, la atelectasia. ¿Qué quiere decir? Que hay una reabsorción del FiO2 a mayor del 50%, hay un colapso completo o parcial del pulmón, entero o de una parte. Estos pulmones que ustedes ven, esta plaquita, hay una manchita blanca. Esa manchita blanca, esos alvéolos que están interiormente se han pegado, se han desinflado. Esa es la atelectasia. Entonces, esas de ahí ya no están llenándose de aire, sino al contrario, muchas veces se llenan de líquido. Entonces, esa parte del pulmón pues ya no está funcionando por haber hecho un efecto adverso al tratamiento de la oxigenoterapia. Entonces, si nosotros no tenemos bajo indicación médica, pues hay un riesgo de producir justamente eventos adversos. Y entre ellas está esto. ¿Qué más produce? Irritación, resequedad de las mucosas. Al ingresar pues un oxígeno que generalmente es administrado frío, entonces esto va a producir una resequedad en las vías respiratorias, en la nariz, en la boca y todas las vías respiratorias altas. ¿Qué más va a producir? Epístasis, que es sangre por la nariz. Entonces también, porque tanto se han resecado y muchos días de uso, pues pueden producir sangrado. Rinitis, traqueitis, hipotensión refleja, vasodilatación y un FiO2 quizás elevado, ¿no? Vasoconstricción sistémica.
Entonces, esos vasos también se van a construir, se van a disminuir en el tamaño, ¿no? Entonces, eso va a producir esos efectos adversos si hay un mal tratamiento a lo que es la oxigenoterapia. Y bueno, así sea un buen tratamiento, la resequedad de las mucosas es generalmente pues muy frecuente, ¿no? En todos los pacientes que hacen uso de la oxigenoterapia. Para eso tenemos que tener ciertos criterios, ciertos cuidados del profesional de salud que administra y estar vigilando. Entonces, por lo tanto, para evitar todos esos efectos adversos, tiene que haber un personal de salud que esté supervisando esta administración de oxigenoterapia. ¿Qué toxicidad puede producir? Malestar general, puede producir tos, puede producir náuseas, puede producir emesis, que es vómitos abundantes, puede producir aumento de la frecuencia respiratoria, alteración de la conciencia, la depresión respiratoria y final apnea, ¿no? La disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces, a una mala administración también puede producir, pues, toxicidad, ¿no? Y esos son justamente los signos, se podría decir signos y síntomas. ¿En qué está indicado? ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando hay disnea, ¿no? Dificultad de respirar, cuando hay cianosis, cuando se ve nuestras uñas, ¿no? Pues se ven un poco azules, nuestros labios azules, cuando hay bradicardia, bradipnea, ¿no? Cuando hay disminución de la frecuencia cardíaca, cuando hay disminución de la frecuencia respiratoria, hay una hipotensión arterial, ¿no? O sea, cuando nuestra presión arterial ha disminuido, entonces hay signos que están refiriendo que necesita apoyo de oxígeno. ¿Qué más? Cuando hay un shock, de repente un shock hipovolémico, por cualquier traumatismo, en la cual tiene múltiples, se puede decir, daños en el organismo, entonces necesitamos apoyarle con oxígeno. Recuerden que nuestro organismo, nuestra sangre, necesita oxígeno para poder funcionar nuestras células, y nuestras células están en todo nuestro organismo, en todos nuestros órganos, en cada uno de ellos. No puede faltar en ninguna parte de nuestro organismo el oxígeno. Por lo tanto, es muy importante la administración de oxigenoterapia y conocer como personal de salud, porque seguro vamos a salvar muchas vidas al conocer esto. En otras indicaciones, cuando hay hipovolemia, disminución de la hemoglobina, pacientes que están con hipercapnia crónica, pacientes que están en coma. Entonces, eso van a ser sobre todo cuando nuestro pulso oxímetro nos dice que hay una desaturación arterial menor a 90%, entonces ya necesitamos sí o sí oxigenoterapia. ¿Cuáles son los objetivos? Dar la hipoxemia, ¿no? Disminuir el torio, disminuir el trabajo del corazón, pues cuando nos falta oxígeno, nuestro corazón trata de llevar lo máximo de oxígeno a todas nuestras células, a todo nuestro organismo, por lo tanto está trabajando más. Si ustedes ven un paciente que está con oxígeno y de repente ya no es lo suficiente la máscara de reservorio, empieza a subir la frecuencia cardíaca, entonces ese corazón está trabajando más, ya no está en 60, está en 80, de repente sube a 90, a 100, a 110, y nosotros le hemos dado el oxígeno a 10, a 15 litros, pero ya no le podemos ayudar más. Ya el paciente está en hipoxemia. Ya ese paciente, así le pongas el máximo oxígeno, no va a poder sobrevivir con ese tratamiento de oxígeno. Necesita otro tipo de ventilación y pasa a usar ya un ventilador mecánico sí o sí. Por más que tengamos oxígeno, no les vamos a poder apoyar. No le vamos a salvar la vida en ese momento. Es importante conocer estos dos conceptos de hipoxemia. Es la disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, o sea, la disminución de oxígeno en la sangre por debajo de 80 milímetros de mercurio. Y la hipoxia es el estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo con compromiso de la función de esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
que la hipoxia lo vamos a medir con el saturador de oxígeno, porque nos va a hablar en porcentaje. La hipoxemia, la única forma de saber que hay una disminución de la presión parcial de oxígeno es a través del gas arterial, o sea, de un AGA. Los sistemas de administración de oxígeno tenemos de alto flujo y bajo flujo. Entonces, los de alto flujo es un flujo total de gas que suministra el equipo, es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado. El de alto flujo es la máscara de Venturi. ¿Y cuáles son de bajo flujo? No proporcionan totalidad de gas inspirado y parte del volumen inspirado es tomado del medio ambiente. ¿Cuáles son esos dispositivos? Tenemos la cánula nasal o cánula binasal, la mascarilla simple, tenemos mascarilla con reservorio de reinhalación parcial y de no reinhalación. Los sistemas de alto flujo aportan mezclas preestablecidas de gas con FiO2 altas o bajas velocidades. Entonces, el flujo total del gas que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado. Es tan exacto el de alto flujo que tú vas a inspirar el 100% de FiO2, ¿no? Vas a inspirar todo lo que te da el equipo o este dispositivo del sistema de Venturi. En cambio, en el sistema de bajo flujo, una parte lo inspira el paciente de lo que administra a través del balón de oxígeno al equipo, a la máscara o a la cánula, y la otra parte es inspirada del medio ambiente. Eso es la diferencia entre bajo flujo y alto flujo. Entonces, por lo tanto, no podemos conocer la verdadera concentración de oxígeno del aire inspirado de FiO2 por el paciente, ya que esta no solo depende del flujo de oxígeno que estamos suministrando, sino también del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria que tenga el individuo en ese momento. Entonces, en el de bajo flujo, pues va a depender mucho de la respiración propia del paciente, ¿no? El paciente inspira, una parte le da el dispositivo o la cánula o la máscara y la otra del medio ambiente. En cambio, el alto flujo es mucho más compacta y mucho más exacta, pero solo te da FiO2 entre 24 al 50% el alto flujo. Entonces, empezamos con las de bajo flujo. Tenemos el sistema de cánula binasal. ¿Qué ventajas y desventajas tienen? La ventaja, que es cómoda, es bien tolerada, el paciente puede comer y beber, puede ser usada como humidificadores y puede usarse en pacientes con EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. ¿Cuál es la desventaja? Puede producir presión sobre la nariz y el pabellón auricular. Entonces, pueden producir lesiones, ¿no? Donde si usamos mucho tiempo o donde va a estar colocado este sistema. Puede producir también resequedad e irritación de la mucosa nasal. ¿Qué concentración de oxígeno tiene la cánula binasal? Mediante una cánula binasal podemos tener un flujo entre 1 a 5 litros. Si ponemos 1 litro, vamos a dar una concentración aproximada del 24%. Recuerden, el FiO2 en el ambiente o la concentración de oxígeno en el medio ambiente es del 21%. Entonces, cuando ya nos dan una oxigenoterapia a través de la cánula binasal, si nos pones 1 litro, voy a dar concentración aproximada de 24. Pongo 2 litros, voy a tener una concentración del 28%. Voy a poner 3 litros, voy a tener 32%. Y máximo la cánula binasal puede usar hasta 5 litros. Y solo le voy a dar una concentración al 40%. ¿Y qué pasa con el otro 60% que falta? Pues justamente es el paciente que a través de su inspiración va a tener que absorber y llegar con eso a una saturación de oxígeno que voy a tomar a través del pulsóxímetro al 99% máximo, ¿no es cierto?
Entonces, recuerden que cómo medimos la cantidad de flujo que necesita mi paciente a través del pulso oxímetro. Entonces, si yo ya sé tomar mi saturación de oxígeno y le estoy dando con cánula binasal y yo le pongo a mi paciente 4 litros y solamente me está saturando 92%, entonces voy a tener que aumentar a 5 litros para llegar a una saturación mejor a 95 o 96%. Eso es para lo que justamente hemos hablado se podría decir, de este dispositivo, es el saturómetro. Si yo, sin embargo, le pongo 5 litros de cánula binasal y tengo una saturación de oxígeno de 91, 92%, entonces la cánula nasal ya no me sirve. Y no es que yo le voy a aumentar con la cánula nasal hasta 10, 15 litros. No se puede. Por eso es dejo. Y por eso tiene una tasa de flujo hasta donde puedo usar. Más de 5 ya no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar de dispositivo. ¿A qué voy a cambiar? A una mascarilla simple. ¿Qué es la mascarilla simple? También tiene sus ventajas, que es sencilla, es ligera, puede ser usada con humidificadores y la desventaja es que pueden producir claustrofobia en algunos pacientes, la expectoración, difícil aplicación con sondas, resequedad, irritación de los ojos. Entonces, esta mascarilla es compacta, ¿no? Ustedes, como ven en la imagen, no solamente va a cubrir la nariz y la boca. Y tiene que ser compacta, por eso tiene 2 pitas, ¿no? Que se ponen en la oreja hacia atrás y se ajustan atrás con esas ligas. Entonces tiene que ser bien compacta, ¿no? Y con esto pues no va a poder tener otro tipo de dispositivos. Por ejemplo, una sonda nasogástrica pues ya va a dificultar, ¿no? Y si le ponen, pues ya va a salir. Ya como no es tan compacta, va a salir por esa sonda nasogástrica, por ese espacio, pues va a salir una parte del oxígeno que el paciente necesita. Entonces, ya un poquito ahí dificulta, ¿no? ¿Qué concentración de oxígeno tiene que tener esta mascarilla o tiene la mascarilla simple de oxígeno? Cuando nosotros queremos dar tasas de flujo entre 5 a 8, ¿ya? Esta concentración nos da entre 40% a 60%. Entonces, lo resto tiene que inspirarlo el propio paciente. Entonces, como ustedes ven, recuerden, esta mascarilla simple de oxígeno es solo mascarilla. No tiene máscara de reservorio, es otro. Entonces, ahora vamos a ver la mascarilla con reservorio o llamada también mascarilla con bolsa de reservorio. Entonces, ¿por qué nos llamamos así? Porque ustedes ven, es una mascarilla facial que también tiene que ser compacta, pero tiene una bolsita. Entonces, esa bolsita, ¿para qué nos sirve? Para que el paciente, al inspirar, tenga ahí justamente como se dice el nombre, una reserva, ¿no? Y pueda inhalar nuevamente rápidamente ese oxígeno. Inhala y exhala y queda ahí una parte. De reinhalación parcial es la que está acá, ¿no? Que puede ingresar y salir. Y ahí van a ver ahorita que hay una válvula que justamente permite el ingreso del FiO2. Permite FiO2 hasta 0.6, hasta el 60%. Es útil en hipoxemia moderada. Desventajas: en caso de flujo insuficiente puede haber reinhalación de CO2, ¿no? Si el flujo es poquito, ustedes van a ver que esa bolsita no infla bien, porque el flujo es poquito. Entonces, necesitamos a más litros, ¿no? ¿De a partir de cuánto dijimos? Entonces, ahorita vamos a ver. Dificulta la expectoración, difícil la aplicación con sondas, igual impide otros tipos de dispositivos, produce resequedad, irritación de los ojos. Entonces, va a venir de un flujómetro al paciente y obviamente el flujómetro conectado a un balón de oxígeno. La concentración de oxígeno por mascarilla de reservorio tiene un flujo de 6 a 10 litros. Tienes concentraciones de oxígeno de 60 hasta el 95%. Entonces, a 10 litros ya le estás dando casi todo lo que inspira el paciente.
¿no? Casi el 95%. Le está dando el máximo ya. Si tengo una máscara con reinhalación parcial, tengo un flujo de 10 a 15 litros, o sea, me va a dar una concentración hasta el 60%. Entonces, esa reinhalación parcial tiene una válvula en la mascarilla. Entonces, ustedes van a ver ahí que la válvula de la mascarilla con reservorio es diferente a la sin reinhalación y la con reinhalación. Este de acá es de no reinhalación. Quiere decir que hay una válvula de una sola dirección, que en ese reservorio que queda ya no va a volver al paciente, solamente se va una sola vez, ¿no? Inspira, se llena la bolsa y ahí queda, ¿no? En cambio el otro sí va a volver al paciente, el con reinhalación, o sea, va a inspirar una parte de la bolsa de reservorio. Entonces, cuando hay ¿qué ventajas tiene esta mascarilla con reservorio de no reinhalación? Es que permite un FiO2 mayor al 80% en hipoxemia ya severa. El otro no era era una hipoxemia leve. Esta ya necesitas cuando hay hipoxemia severa. ¿Qué desventaja? Requiere revisión para el correcto funcionamiento. Hay que revisar, recuerden, que esa bolsa infle. Esa bolsa esté siempre inflada. Si ustedes ven que esa bolsa no se infla, entonces está mal. Tienen que cambiar otra bolsa de reservorio. Tiene que tener una válvula que exhala también, porque recuerden que la bolsa se queda una parte del oxígeno, entonces por lo tanto lo que inspira tiene que quedar ahí y va a haber una pequeña válvula que va a ingresar por un poquito de oxígeno, porque solamente te da hasta el 80%, ¿no? Poco tolerada en algunos pacientes, dificulta la expectoración, difícil la aplicación también con sondas nasogástricas o orogástricas y produce resequedad, irritación en los ojos. Entonces, impide que el aire inducida o inhalada vuelva a la bolsa de reservorio. Parece esa válvula que tiene ahí en la... Seguro ya ustedes lo han visto, los que manejan, si no, es la forma de probar. Hay que probar siempre que esas válvulas estén correctamente. Se podría ser útiles, que esa válvula abre y cierre, sobre todo la que está la válvula en la boquilla de la bolsa con reservorio. Esa válvula tiene que ser una sola dirección, ¿no? Que ingrese el aire y ahí se quede. Esta concentración de oxígeno me da hasta el 90% y puedo dar un flujo de 10 a 15 litros. Entonces, ambos con reinhalación, sin reinhalación, me dan velocidades de flujo hasta 10 a 15 litros. Pero el detalle es que con no reinhalación, o sea, la segunda máscara, me da una concentración 90%. Y lo demás va a ingresar, ese poquito porcentaje va a ingresar a través de la válvula que está en la mascarilla, que está en el rostro del paciente. Entonces, hasta ahí viene a ser lo que es se puede ser dispositivos de bajo flujo. Vamos a quedarnos ahí y vamos a pasar a un intermedio, porque ya son las 7. A ver si está ahí Juan Guamán. Me dijo que iba a haber un intermedio. Licenciado Juan, ¿está? Bueno, mientras que el licenciado Juan o su equipo ingresan, vamos a seguir avanzando. Entonces, después tenemos las mascarillas o el sistema de alto flujo. Dentro de los sistemas de alto flujo tenemos la mascarilla con sistema de Venturi. ¿Cuáles son las ventajas de esta mascarilla? Es que permiten el suministro de FiO2 confiable, útiles en pacientes
un exceso de oxígeno pueden deprimirse el control respiratorio. ¿Cuáles son las desventajas? Poco tolerada en algunos pacientes, dificulta la expectoración, difícil la aplicación también con las sondas, incomoda en traumas o quemaduras faciales porque cubren el rostro y pueden producir resequedad o irritación de los ojos, ¿no? El sistema de máscara de Venturi también tiene una mascarilla con una pequeña válvula abierta que es, por ahí sale el aire expirado y tenemos un flujo a elegir en el caudilámetro para conseguir una FiO2 deseada. Entonces, estas de acá vienen con un flujo, como se puede decir, un flujómetro pequeñito, que vienen de colores, y esas nos van a decir qué exactamente concentración de oxígeno queremos darle al paciente. Viene un orificio ventana regulable, entonces si yo le quiero dar a 35% de concentración, voy a regular. Si yo quiero dar al 50%, le voy a dar 15 litros. Y ese sistema Venturi me dice exactamente cuántos litros le voy a dar si yo quiero concentraciones de 40%. Recuerden la diferencia, de todas maneras, ya en este sistema será a través, como es tan compacta, es solamente a través del dispositivo, ¿ya? Dispositivo de regulación de la concentración de oxígeno. ¿Qué concentraciones de oxígeno le voy a dar a través de la máscara de Venturi? Le voy a dar una concentración aproximada de 3, a partir de tazas de flujo de 3 litros, le voy a dar un 24%. Si le pongo 4, le voy a dar 30%. Si pongo 6, 8 o 12, máximo, recuerden, con el sistema de Venturi, es el 50% de concentración aproximada de oxígeno. Entonces, este paciente va a inspirar por sí mismo también lo que es la otra concentración de oxígeno que necesita. El sistema solo le da 50% máximo. Entonces, es así como funciona, ¿no? Entonces, hay un aire inspirado y ese aire inspirado ingresa completamente y hacen el 100%. Entonces, ahí ustedes ven que vienen en colores. Y acá tenemos el cuadro del sistema de alto flujo en sistema de Venturi. Si yo quiero darle un FiO2 al 24%, voy a escoger el color azul. Licenciado Juan, ¿está por ahí? Acá estamos, Magíster. ¿Hacemos un intermedio? Así es, le damos una pausa, Magíster. Sí. Estimadas colegas, amistades, amigos todos, acabamos de subir el link, ya estamos subiendo el link para que usted se registre. Ubique la página en la parte debajo del título, puede usted con calma en estos momentos, estamos haciendo una pausa, para que usted se registre y no tengamos ningún inconveniente en hacerle llegar su certificado, que es nuestra voluntad, ¿no? Aparte de recibir los conocimientos de actualización, los certificados, ¿no?, que garantizan que se ha recibido este curso. Recuerden que la Asociación Educativa 6S Vallejo es una asociación constituida hace 20 años, inscrita en registros públicos, y en su minuta está establecido que puede realizar cursos a nivel nacional e internacional. Lo ha venido haciendo a través de diversas instituciones anteriormente, sino que quienes hablan, licenciado Juan Guamán, tuve que dejar de hacer estas actividades para evitar conflicto de intereses. Ustedes, con sus votos, hace un par de años, me permitieron ocupar un cargo en el Colegio de Enfermeros, y debe de evitarse todo tipo de situación que ponga en tela de juicio las actitudes de una persona. Pero aún sigo en el cargo, indudablemente, gracias a Dios, gracias a ustedes, pero en esta época de pandemia, conversando con la licenciada Josefa Vargas Lobatón, que siempre está preocupada por enfermería, con la magíster Jenny y otros amigos más que ponen de su parte y gratuitamente su tiempo, decidimos reaperturar estos cursos, pero completamente gratuito, porque creo que es el momento de unirnos, ser solidarios, ¿no? Los certificados, igual, completamente gratuito, va a llegar a su respectivo correo. Y en estos momentos damos una pausa, un tiempo,
¿sí? Inscríbase con calma. Ahí debajo del título, donde dice oxigenoterapia, usted puede inscribirse de acuerdo a lo que le pide, ¿no? Si usted es licenciado, pone licenciado para que el certificado le salga con esa condición. Si es magíster, si es estudiante, si tiene otra carrera, de repente, con mucho gusto. Es el momento de compartir, hacer una pausa, ¿no? Acá el equipo que me acompaña, conformado por mis hijos que siempre me apoyan, por los amigos que siempre ponen de su tiempo para dar gratis los cursos, no me cobran un sol en las ponencias. Son actitudes, pues, que en época de crisis sacan lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, qué lindo y poder compartir de esta manera con ustedes. No se olviden, además, cuando le llegue la invitación, comparta con su promoción. Le pedimos eso. ¿Qué le pedimos a cambio? Le pedimos que cuando le llegue una invitación, usted lo comparta con su promoción, con sus grupos en WhatsApp, de tal manera que extendemos esto, lo difundimos más, luego nos encontramos en el WhatsApp, nos encontramos acá en el Facebook Live, en el colectivo de enfermería, en la página del colectivo de enfermería, y imagínense cuánto de reencuentro, ¿no? Yo soy de la promoción 852, imagínense, desde hace años, y a través de este medio me he podido contactar con mi promoción. Qué lindo revivir esos momentos que hemos pasado en las aulas, que nunca más lo vamos a volver a vivir, ¿no? Los mejores años de nuestras vidas. Los jóvenes que recién han terminado hace un año, se han ido al CERUM, han tenido nuevas experiencias. Miren, esta pandemia que nos obliga a estar con ciertas limitaciones en deambular, no podemos deambular fácilmente, hay restricciones. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que hoy día de repente tenemos vida y mañana no lo tengamos. Que lo único que nos queda es compartir con las personas, sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Este momento nos permite reflexionar mucho. A veces si ustedes se acordarán, hace 8 meses, antes de la pandemia, salíamos de un trabajo, nos íbamos a otro trabajo, estábamos preocupados en hacer más dinero, ¿no? También lo he vivido yo, todos y cada uno de ustedes, pero no hacíamos un alto. Este momento nos permite hacer esa reflexión. Hay personas que están escribiendo, hay colegas que están escribiendo que dicen que no encuentran el link. A ver, vamos. Si usted ha ingresado a la página del colectivo de enfermería, usted observa que ahí está el título. Al costado de la pantalla chiquita está el título, ¿no? Que está en negrito. Debajo está el link. Eso que está en color celeste, medio azul, ese es el link. Haga clic, con calma, se va a aperturar un formulario, un formato. Usted llene los datos con calma, no haga 2, 3 veces. Cuando usted llena 2, 3 veces por asegurarse, ocasiona de que cuando nosotros vaciamos los datos tengamos que depurar la lista, ¿no? Y son miles, como ustedes pueden observar. Hay más de 6.000 visualizaciones y en estos momentos, en directo, estamos compartiendo más de 1.000 personas. Que estamos acá, no nos vamos del curso, nos quedamos hasta el final. Entonces, imagínense, si nos registramos, entonces hay que depurar. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer acá con el equipo de cómputo? Estamos tratando de que apenas acabe el curso, vamos a dejar media hora más, media hora lo vamos a dejar y todo, y pasado media hora retiramos el link. Ya nadie más se va a poder registrar porque no ha estado en el curso virtual. ¿De acuerdo? Esos datos los vamos a procesar lo más pronto posible. Vamos a depurar la lista, vamos a elaborar los certificados, que es un trabajo enorme, pero luego en paquetes de 200 a sus correos lo vamos a enviar. Y usted lo va a tener lo más pronto. Queremos que no esté estresado, preocupado de que si le llega o no le llegan sus certificados. Nuestro corazón, nuestra voluntad es que usted reciba el certificado, reciba la mejor clase, la ponencia que está recibiendo, ¿no? Entonces, que todo cada vez sea mejor. Como normalmente hacen las cosas todo personal de salud y muy especialmente los enfermeros, ¿no? Las enfermeras. Empezamos de una manera y cada vez tratamos de perfeccionar, mejorar, ¿no? Calidad y calidez. Muy bien, estimados colegas, acá siempre, nunca olvidarnos de agradecer a Dios. Miren, estos momentos que ustedes están anotando, los 10 a 15 minutos que damos,
agradecer a Dios. Estamos compartiendo con la familia, tenemos un trabajito por ahí, gracias a Dios, ¿no? Dentro de lo malo, en el sector salud siempre se necesita nuestro apoyo. Entonces, eso, agradecer a Dios. Agradecer a las personas que permitieron, desde hace más de 2 meses, que salgamos al aire nuevamente, motivados, a la licenciada Josefa Vargas Lobatón. La menciono constantemente porque la conozco de hace tiempo. Qué orgullo, qué orgullo conocer y haber conocido a las líderes de enfermería, esas personas que siempre han estado defendiendo la carrera, siempre han estado ahí, ¿no? No esperando nada a veces, muchas veces, no esperando nada a cambio, y a veces mal comprendidas, a las ex dirigentes de salud, ¿no? Las actuales dirigentes, la de MINSA, la de FEDEMINSA, la de CINEMINSA, la dirigente de las bases. No es fácil, no es nada fácil, no es nada fácil hacer una huelga, un plantón, sales con tu cartel, te siguen 10, te siguen 20, las demás están corriendo a entrar a su turno, y no es fácil, o sea, es una situación bien incomprendida. Pero ¿qué es lo bonito? Lo bonito es que cuando necesitamos luchar contra el intrusismo, nos reunimos en la avenida Salaberry, todos. Ahí no vemos si eres de salud, del MINSA, eres particular, si eres, ¿no? Si eres de las Fuerzas Armadas, ahí todos somos una sola fuerza en los momentos difíciles. Mi saludo desde acá a las grandes dirigentes, a las personas que siempre luchan a nivel de las Fuerzas Armadas. No es fácil trabajar como civil en las Fuerzas Armadas, porque ellos tienen su propio reglamento, sus propias leyes. A las clínicas particulares, que a veces llegan dueños que son a veces malos con los trabajadores, ¿no? Son explotadores y tienen que estar ahí bregando, muchas veces unos pequeños grupos. No es nada fácil. A todas ellas, el colectivo de enfermería le manda un saludo a todas y cada una de ustedes, a todas las colegas que en este momento están enfrentando el COVID, que están dentro de la parte hospitalaria. Tienen que estar preocupadas de no llevar el virus a sus hogares, a sus familiares, a sus seres queridos. A todas las que están realizando trabajo remoto, que a veces les hacen consulta en la madrugada. Los pacientes a veces no respetan tu horario de trabajo. A todos, felicitémonos, tenemos una bonita carrera, somos del área de salud. La población hoy en día entiende que somos necesarios, a veces hemos sido olvidados. Este es el año internacional de la enfermería, de acuerdo a la OMS. ¿Qué mejor regalo, entre comillas, que salga a la luz la gran labor que realizamos los profesionales de enfermería? A los jóvenes que son técnicos de enfermería que están presentes, mis saludos, todos somos parte del equipo. A otros profesionales de la salud, mis saludos, mi respeto, mis consideraciones. Dios me los bendiga mucho, me los cuide. Bien, estimados colegas, vamos a continuar. Magíster Jenny también nos colabora con sus ponencias, una joven profesional. Adelante, Magíster. Tiene usted la palabra, continuamos. Gracias. Listo, continuamos. Bueno, continuamos. Estábamos en sistemas de alto flujo en sistema de Venturi, ¿no? Entonces les decía que el sistema de Venturi nos permite dar un FIO2 mucho más exacto y el máximo que podemos dar es el 50%. Nos viene de color azul, amarillo, blanco, verde, rosado y anaranjado. Entonces, ¿qué me va a dar esto? Un flujo de oxígeno recomendado. Si yo uso el color azul, pues voy a dar 4 litros por minuto. ¿Y qué flujo le voy a dar en el sistema de litros? Hasta 78. Entonces, si yo le doy un color anaranjado, le voy a dar un flujo de oxígeno a 10 litros, pero el flujo de gas le voy a dar 40 de litros por minuto. Entonces, para eso me sirve. Finalmente, los colores es para dar un flujo de oxígeno más exacto. Por lo tanto, yo voy a dar un FIO2 a 10 litros hasta el 50%. El resto del FIO2 lo va a inspirar el mismo paciente, pero sí o sí es mucho más exacto porque tiene justamente esa apertura en cada color para yo dar, voy cerrando ese dispositivo para yo dar el 50%.
Entonces, el otro porcentaje es el paciente. ¿Qué materiales necesito para la oxigenoterapia? Una fuente de suministro de oxígeno, un manómetro y un manoreductor, un flujómetro, un humidificador, un dispositivo, ya sea de alto o bajo flujo. Mi fuente de suministro de oxígeno puede ser en central o desde el tanque, o sea, desde una parte de un sistema de tuberías que distribuye el oxígeno hasta las diferentes dependencias hospitalarias. Generalmente esto viene en los oxígenos, está en las camas de manera empotrada, a través de una tubería de puede ser de un tanque central, ¿no? De un tipo de oxígeno que se produce en el mismo hospital a través de esa central y va distribuyendo a todas sus camas mediante tuberías. Generalmente sí o sí están empotradas. ¿Y qué otra fuente de suministro tenemos? A través de los cilindros de presión o los balones de oxígeno, que son recipientes metálicos alargados de mayor o menor capacidad. ¿Y qué otra forma tenemos? Hoy en día los conocidos generadores o concentradores de oxígeno, que seguro muchos de nosotros lo hemos conocido en estos tiempos de pandemia, los generadores de oxígeno, que han sido muy importantes para tratar a nuestros pacientes COVID en domicilio. Tenemos ahí un sistema de red central que están empotradas, si ustedes pueden ver en la imagen, está directamente lo que vemos nosotros es el manómetro y el flujómetro, ¿no? Y junto a un humidificador. Y tenemos abajo los balones transportables, ya sean portátiles o también hay de balones más grandes. Ahí está, ¿qué otros materiales? El manómetro que les dije, el flujómetro, humidificador, la mascarilla simple, mascarilla Venturi, la cánula y sobre todo el agua destilada. Este es un manómetro, el manómetro mide la presión de la fuente de oxígeno. Ahí tienen el manómetro. Generalmente viene ya, tenemos con el manómetro que nos va a permitir ver que la cantidad de oxígeno que ocupa, ¿no? Si es de 3, de 5 litros, de 10, entonces de centímetros cúbicos se mide, ¿no? Entonces hasta 10 y ahí debería estar marcado. Si ven ustedes que ya está marcando el rojo, quiere decir que ese balón de oxígeno ya se está terminando en esa línea roja, por lo tanto hay que estar atentos. ¿Qué más nos marca? El flujómetro indica los litros por minuto de oxígeno que vamos a administrar. Entonces, si el manómetro nos da la cantidad que tiene el balón de oxígeno, pues en el flujómetro yo voy a medir la cantidad de litros de oxígeno que le voy a dar al paciente. LPM significa litros por minuto. El humidificador es un frasco justamente que se administra agua destilada, tenemos un indicador, una raya ahí, generalmente máximo se pone hasta la mitad de agua destilada, hidrata las partículas de oxígeno, justamente como su nombre los dice, ¿no? Humidificar, nos permite justamente humidificar el oxígeno seco que ingresa a nuestras vías aéreas, nos va a permitir humidificar. Si nosotros tratamos a nuestro paciente en casa, a nuestro paciente en hospitalización, pues lo ideal es que le pongamos agua destilada tibia. Pero en estos momentos que muchos seguro hemos pasado por una emergencia o porque también no hemos conseguido el agua en su momento, pues hemos podido también usar nuestra agua hervida, ¿no? Pero lo ideal es el agua destilada. Y sobre todo tibia para no dañar nuestras vías aéreas. Entonces, en resumen, ahí tenemos el manómetro. Algunos tienen dos señales, algunos tienen 2 humidificadores, algunos solo uno. Todos sí o sí tienen que tener un flujómetro para medir cuántos litros por minuto le voy a administrar al paciente. Entonces tenemos ahí también los métodos de aplicación de oxigenoterapia, si va a ser una mascarilla con reservorio, si va a ser una mascarilla simple, que ya les expliqué, si es una cánula binasal, una mascarilla de Venturi. Eso es lo que tengo que tener sí o sí para dar tratamiento de oxigenoterapia.
Seguro ustedes han encontrado los manómetros grandes, pequeños, de 2, no sabían qué ponerle a su paciente, pero generalmente para estos casos este oxígeno medicinal es con un solo manómetro que me indica hasta cuántos centímetros cúbicos tiene dependiendo del tamaño de mi balón, y ese manómetro va a ir reduciendo la cantidad de 3 a 2 a 1 litro, y luego me va a ir bajando. Cuando ya está en una línea roja, quiere decir que ya se está terminando. Pero yo al paciente lo voy a medir a través del flujómetro, no a través del manómetro. ¿Qué cuidados debo tener? En el caso del humidificador, solo utilizar agua bidestilada o agua destilada es lo recomendable. Nunca completar o rellenar completamente, ya siempre hay un nivel máximo, debe ser cambiado cada 24 horas. Seguro les ha pasado que cuando han puesto mucha agua destilada, mucha agua a ese humidificador, pues el líquido del humidificador se ha ido por todo el cable que va a ir a la mascarilla y la máscara se ha llenado de agua, ¿no? Entonces, por eso no se debe llenar completamente. Debe ser cambiado cada 24 horas. Termina nuestro turno, se haya usado o no, deberían cambiar por lo menos durante la guardia. Y ahí, sobre todo en cada uso del paciente, en estos momentos que han sido individual, ¿no? Procedimiento oxigenoterapia, preparar y verificar el material. Tengo mi balón de oxígeno, mi manómetro, mi humidificador, mi máscara o mi sistema que voy a utilizar, cánula. ¿Y qué más tengo que tener en cuenta? Lavarse las manos antes y después del procedimiento. Una vez que ya tengo todo mi material, voy a lavarme las manos antes del procedimiento y después del procedimiento. ¿Qué tengo que hacer? Tercero, llenar el frasco humidificador del oxígeno con agua destilada hasta la señal, hasta donde me indique. De preferencia, solo hasta la mitad. Verificar la permeabilidad del humidificador. ¿Cómo voy a verificar? Voy a prender y voy a ver si sale o no el oxígeno justamente a través del cable. En el humidificador va a ser conectado ese cable que vaya al sistema de oxigenoterapia que le quiero administrar, ya sea la cánula o la máscara. Posición semi-Fowler era en salvo contraindicación. Ya saben que en estos momentos de pandemia ha sido contraindicado la posición semi-Fowler. Generalmente todos nuestros pacientes que han necesitado oxigenoterapia en pacientes COVID, lo que han recomendado es la posición prona, ¿no? Pero en otras enfermedades respiratorias, sí o sí, nuestra posición era semi-Fowler. La máscara de Venturi, colocarla sobre las fosas nasales, boca fijando con elásticos por detrás de la cabeza, sin producir incomodidad al paciente, ajustando el metal de la máscara sobre la nariz. Recuerden que esas mascarillas tienen un metal que tienen que estar compactas en el rostro del paciente. Tienen que ser del tamaño del paciente. Si es pues niño, pues hay también sistemas de máscara pediátricos, ¿no? Si es adulto, igual hay más grandes, ¿no? Proteger la piel del paciente donde el dispositivo ejerza mayor presión. Entonces, es importante que eso esté compacto. Cada 2 horas limpiar, secar y masajear el rostro del paciente, así como limpiar también la mascarilla, verificar la concentración de oxígeno indicada y a la velocidad del flujo correspondiente. Les recuerdo que el tratamiento de oxigenoterapia es bajo indicaciones médicas, por lo tanto necesita estar evaluando constantemente y por lo tanto hay que ir viendo la velocidad del flujo. No es la misma velocidad de repente la de ayer a la de hoy. Ayer estuvo con 15 litros y estaba saturando 95. Hoy sigue con 95, pero ya le bajé el flujo a 10 litros. Entonces puede haber constantemente un cambio en cuanto al flujo, dependiendo obviamente a la recuperación del paciente. Monitoreo de la gasometría según indicación médica y oximetría, ¿no? Recuerden, la gasometría para pacientes que saturan menos de 80%, sí o sí, y la oximetría si el paciente satura mayor de 80% y generalmente los que están pacientes
con oxigenoterapias de bajo flujo, ¿no? Entonces ellos solo con el saturómetro puedo medir la cantidad de oxígeno que está en la sangre. Entonces, si el paciente está ya en un sin cuidados intensivos, sí o sí necesito un otro procedimiento que es la gasometría para sacar la muestra de sangre y sacar la concentración de oxígeno que hay en la sangre arterial. ¿Cómo valora mi paciente con necesidad de oxígeno? Conocer el estado respiratorio, conocer los signos vitales del paciente, conocer antecedentes médicos del paciente, conocer tratamiento actual, evaluación sistemática del estado del paciente y sobre todo hay que capacitar en el manejo de equipos de oxigenoterapia a nuestros pacientes también, ¿no? Son ellos hoy en día que han estado pendientes de qué tipo de tratamiento, cómo le están administrando el oxígeno. Seguro hemos tenido pacientes ansiosos que les tenían esa sensación de falta de oxígeno, pero hemos tenido que enseñarles, no, mira, no es cierto que te falta oxígeno, tú estás con 5 litros y estás saturando 95, estás bien, ¿no? 95, 96, no necesitas más oxígeno. ¿No? Como hemos tenido pacientes muy ansiosos seguro en estos momentos tan difíciles de pandemia, ¿no? Pero para eso teníamos que también educarlos a ellos, porque para ellos, para muchas personas esto ha sido algo nuevo, nunca hemos necesitado o sea, nunca nos ha pasado esta pandemia, justamente ha afectado a las vías respiratorias, ¿no? Entonces han cambiado su estado de salud de un día para otro. De un día para otro ya estaban con el oxígeno en cama y posiblemente en espera de un ventilador. Y seguramente ha sido tiempos muy difíciles, tanto para el paciente como para los familiares. Pero en esos momentos teníamos que conversar con ellos también. Tenemos que conversar con ellos, preguntarles, si no es con ellos directamente, si su condición no se puede, pues preguntar a los familiares, ¿no? ¿Qué tratamiento ha estado? Muchas veces han sido automedicados y ya han venido en estados sumamente graves al hospital, ¿no? Por eso es que quizás hemos tenido ya responsabilidades compartidas, tanto personal de salud como los propios familiares, ¿no? Entonces, eso es importante conocer sus antecedentes al momento de que hemos valorado a nuestros pacientes que ya han venido con falta de oxígeno, ¿no? Y seguro le hemos tomado una placa y en la placa nos ha dicho que el pulmón está dañando más del 50%, por lo tanto, sí o sí, el médico ha dicho, necesita oxígeno urgente, ¿no? Entonces, era importante valorar todo eso para ver la necesidad de oxígeno en estos momentos. ¿Qué precauciones debo tener con la cánula binasal? Mantenerla fija en la piel, cuidando que no se hagan lesiones, ¿no? Vigilar que las conexiones no se encuentren acodadas, eso es importante, los cables que van al humidificador no estén acodadas para que el oxígeno pase muy bien, mantener la vía aérea despejada, libre de secreciones, cambiar cada 24 horas según necesidad. Imagínense esa vía aérea seca, obstruida, de repente con secreciones, pues no va a pasar pues el oxígeno de manera, con un buen flujo, ¿no? Cambiar estas cánulas o el dispositivo cada 24 horas, mantener al paciente en posición semi-Fowler, en pacientes no COVID es lo normal, pues en pacientes COVID, como ya les dije, era sí o sí la posición prona, y sobre todo cuando se alimentaban, pues sí o sí tenían que estar en posición semi-Fowler, ¿no? Los pacientes también, muchos han sido tratados en casa, no han necesitado de oxígeno, pero cada vez que se alimentaban les ponían cánula binasal o les ponen hasta ahora, porque seguro alguno de nosotros que estamos el día de hoy, estamos con un paciente, un familiar que está en casa. La cánula binasal es un apoyo para los pacientes que no necesitan oxígeno en casa, pero sí cada vez que se alimentan, necesitan que le coloquen esto porque les baja la saturación de oxígeno. Normalmente están sin oxígeno, quizás en 94, y es un adulto mayor, pero cuando empieza a alimentarse vemos que está bajando en 92, 91, 90, entonces el médico le dice, no, cada vez que come le pone la cánula binasal y va a ver que va a aumentar un poco, ¿no? Recuerden que ante un movimiento se agitan esos pacientes al inicio, sobre todo cuando están con el proceso de la enfermedad que es IgM, pero
no depende de oxígeno, no le han indicado el oxígeno, porque también lo que se quiere es que ese paciente no dependa del oxígeno. Si ese paciente puede estar en 93 de saturación, es un adulto mayor que hoy está en 93 y ya de acá 2, 3 días pasó a 94, quiere decir que se está recuperando y se puede recuperar, porque he sido testigo de eso, que muchos pacientes en casa se han recuperado con solamente sin oxígeno, pero siempre con un balón de oxígeno de emergencia y su cánula binasal, su máscara de reservorio, ¿no? Entonces, mucho depende del estado de salud, del estado fisiológico y sobre todo del estado anímico de nuestros pacientes para poder recuperarse, del apoyo de la familia, ¿no? La familia que esté al lado de nosotros, que se preocupen por ese paciente, que realmente vas a salir de eso. Entonces, ese estado de ánimo ha hecho mucho que también nuestros pacientes se recuperen, ¿no? Quien les habla, yo hago labor asistencial, también hago labor administrativa, pero también hago tratamiento a domicilio de mis pacientes, porque soy personal de salud y he trabajado muchos años, pues, se podría decir, en postoperados, porque soy instrumentista y he trabajado en recuperación, entonces conozco todo este sistema, por lo tanto, he visto pacientes a domicilio y créanme que mucho depende del apoyo familiar en estos momentos y cualquier personal de salud, porque esto no solamente está dirigido para enfermeras, sino cualquier personal de salud que tenga educación sobre estos sistemas pueden educar a las demás personas. Lo que queremos es eso, el trabajo del primer nivel de atención era justamente educar a nuestros pacientes del autocuidado, ¿no? El autocuidado quiere decir que nosotros le enseñemos a cuidarse, ni sin nosotros de repente manipular, y muchas veces no hemos tenido que tocar al paciente, le hemos enseñado al familiar, hemos dicho cómo le va a poner, qué es lo que tiene que hacer. Con indicación médica sí, pero bajo nuestra supervisión. Somos muchas enfermeras que hemos apoyado en pandemia, estoy segura que sí, hemos apoyado a los pacientes que están en tratamiento en domicilio, ya sea vía virtual, telefónica, ya sea familiares, amigos. Entonces, eso ha permitido también la autoeducación y hoy en día, enfermero, no enfermero, personal de salud o no de salud, conocen todo lo que es estos sistemas que les estoy hablando, porque lo hemos tenido que conocer a la fuerza, ¿no? Para poder sobrevivir a esta pandemia y de que nos sirva de ahora en adelante estos conocimientos y que también nosotros como personal de salud aprendamos de esto y que tenemos que aprender, que tenemos que educar a nuestra gente a autocuidarse. Eso es la nueva salud. La salud no es solo ir cuando está la enfermedad. La salud es, como personal de salud, mi misión, mi objetivo es yo educar antes que se enferme. Entonces, eso es la gran labor y es por eso que estamos tomando esta ponencia para justamente reforzar a todos estos sistemas y que puedan ustedes educar a sus pacientes. Nunca administrar más de 3 litros por minuto, ya que puede provocar cefalea, epistas, hemorragia nasal, distensión gástrica, sequedad. ¿No? Esto se refiere a que no debemos en el cánula binasal, recuerden, solo se puede usar hasta 5 litros por minuto. Entonces, no podemos tener a un paciente por muchos días con una cánula cuando ya su saturación, pues, no ha mejorado, ¿no? Tienes que pasar a otro tipo de dispositivo. ¿Qué precauciones debo tener? Por ejemplo, ante el uso de una mascarilla de Venturi, no dejar la mascarilla cubriendo los ojos porque puede producir riesgo de producir úlceras corneanas. Ustedes han visto seguro los ojos rojos, muchas veces dañados, tipo conjuntivitis. Eso también produce el oxígeno, ¿no? El oxígeno que se ha ido saliendo porque de repente no ha estado muy compacta y por eso que tenemos que sí o sí educar a nuestros pacientes. Revisar que las conexiones no se acoden, revisar periódicamente el flujómetro, y cambiar sistema cada 24 horas. En estos tiempos de pandemia no hemos usado las mascarillas de Venturi porque justamente nos dan hasta el 50% y nuestros pacientes han sido dos extremos, o una mascarilla de reservorio sí o sí o era una cánula binasal. De una cánula binasal hemos pasado a una mascarilla de reservorio y con la mascarilla de reservorio ya lo hemos pasado al ventilador mecánico porque nuestros pacientes justamente han sido, se podría decir, tan rápida el sistema de respuesta que o te mejorabas o te mejoras, ¿no? O también te complicas de un momento, en cuestión de horas se han complicado muchos pacientes.
que no ha permitido ya este tiempo del flujo del uso de la mascarilla de Venturi, que es mucho más exacta, pero sobre todo a pacientes que están conscientes y que todavía pueden inspirar por ellos mismos. Prevenir los riesgos asociados con problemas de la oxigenación, asegurar que el paciente reciba un suministro adecuado de oxígeno, ayudar a conservar la permeabilidad de las vías respiratorias, ayudar a aumentar la eficacia respiratoria, disminuir las demandas corporales de oxígeno en los pacientes, reducir al mínimo la ansiedad y angustia del paciente, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que seguro hoy en día en muchos enfermeros personal de salud hemos vivido, ¿no? Que nuestros pacientes han estado muy ansiosos en cuanto al uso del oxígeno. Ya sabían su saturación, les hemos enseñado el riesgo que era que ese paciente esté pendiente de su saturación y querían más oxígeno. No necesito más, me falta el oxígeno. Y esa ansiedad te hace temeroso, ese temor también hace que te alteres, ¿no? Que te falte el oxígeno mucho más. Ustedes saben que el miedo nos causa pues otros efectos, se puede decir, en nuestro organismo, ¿no? Entonces muchos han pasado eso seguro, que hemos sido pacientes en algún momento y también hemos estado como personal de salud viendo estos casos, ¿no? ¿Qué otros dispositivos hemos manejado en estos momentos de pandemia? Bueno, en estos momentos de pandemia, ¿y qué otros dispositivos tenemos? Les quiero explicar un poco de lo que es la nebulización. La nebulización es un procedimiento que no se ha usado ahora en tiempos de pandemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta administración, la nebulización es la administración de un medicamento en forma de aerosol. El aerosol es pues, justamente ese gas que se produce cuando es administrado se puede decir, la fuerza del oxígeno a la máscara y produce pues ese humo que sale, ese aerosol. Y eso hace que pues en caso de pandemia pues haya riesgo de que se contagien todos los que están cerca, ya sean niños, adultos, personal de salud, familiares. Es por eso que en estos tiempos no se está usando lo que es la nebulización, está contraindicado, pero también es un tratamiento de oxigenoterapia y por eso es que les he traído este tema, ¿ya? Consiste en vaporizar un medicamento que se diluye en suero fisiológico utilizando una mascarilla con adaptador que permite formar finas partículas en suspensión. Entonces, ¿qué necesito? Una mascarilla de plástico que cubre la nariz y la boca del paciente, un vaso cuyo interior se coloca el medicamento diluido y luego se conecta a la mascarilla. Tiene un sistema de tubo que al mezclarse con oxígeno burbujea y vaporiza la solución. Un alargador o conexión de oxígeno. Ahí tienen, esto es una mascarilla de nebulización, ahí tienen la máscara, tiene también una válvula que sale por ahí justamente lo que exhala el paciente y también tiene un frasquito donde ahí se administra el medicamento, ¿ya? Por eso es oxigenoterapia, ya les hemos dicho, toda oxigenoterapia es un tratamiento médico, necesita estar indicado por un médico. Objetivo de la nebulización, lograr la broncodilatación, facilitando la ventilación, perfusión del paciente. Administrar broncodilatadores o mucolíticos, fluidificar secreciones con suero fisiológico. Este procedimiento se usa más en niños, en pediátricos, pero también se puede usar en adultos dependiendo la indicación médica. ¿Qué ventajas tiene la nebulización? Fácil administración, no requiere coordinación del paciente, se puede mantener por largos periodos de tiempo y puede administrarse con pacientes que poseen ventilador mecánico. Entonces, ¿qué se hacía en estos casos que no hemos podido usar la nebulización? Pues ha reemplazado lo que son los inhaladores, que más adelante les voy a explicar. Las desventajas de la nebulización es de mayor costo, porque requiere personal entrenado para preparar y son defectos más tardíos que los inhaladores, ¿no? Entonces, estos de acá han sido hoy en día, por pandemia, se puede decir contraindicado.
Ya les expliqué los materiales, ahí tenemos los materiales, siempre nuestro balón de oxígeno, nuestro flujómetro para ver cuánto de oxígeno le voy a poner, el balón está conectado a un manómetro, y ¿qué me va a aumentar acá? Me va a aumentar aparte de la mascarilla, me va a aumentar el niple, ¿no? El niple se puede decir un dispositivo que se conecta en el flujómetro, donde va el humidificador, ahí se conecta ese niple, y de ese niple va la conexión de oxígeno y la conexión a la máscara con su frasquito, ¿ya? ¿Y qué más? El equipo nebulizador, ¿no? Que a veces es una red de oxígeno, que ya les expliqué, o también puede ser un equipo nebulizador portátil, que también funcionan a electricidad. Tengo ahí mi suero fisiológico y el fármaco que voy a usar. Generalmente es el fenoterol o el salbutamol, entonces eso depende de la indicación médica. Siempre lavarse las manos antes de hacer el procedimiento y durante y después, corroborarse que la mascarilla a utilizar sea acorde al tamaño del paciente. También hay pediátricos y de adultos. Verifique el funcionamiento de la red de oxígeno. Hay que realizar aseo de cavidades si es necesario. Recuerden que tiene que estar libre de secreciones para poder ingresar el medicamento. Hay que preparar el flujómetro, el dispositivo de administración de oxígeno, y acomoda el paciente, ¿no? En posición Sommi-Fowler. Generalmente se indica 5 mililitros de suero fisiológico y unas gotas del medicamento o de salbutamol o de fenoterol indicado, ¿no? Los centímetros cúbicos se colocan en el vaso del nebulizador y se conectan al resto de la mascarilla. Entonces hay que adaptar el sistema de administración de oxígeno y hay que situar la mascarilla sobre la nariz, la boca y el mentón del paciente. Lo importante es que esto esté pues, en una posición Sommi-Fowler, porque tiene que ingresar ese gas que se produce, el aerosol, directo a las vías aéreas y luego a los pulmones, ¿no? Para justamente broncodilatar los pulmones. Mantenga el vaso de la nebulización en posición vertical. No puede estar el paciente echado, no puede estar de costado, porque ese vasito, justamente el medicamento, saldría de ese frasco y ya no tendría sentido la nebulización. Por eso es que, si ustedes recuerdan, la nebulización pues es todo un calvario para los niños, porque los niños lloran y lloran y lloran y nunca absorben el medicamento porque o se cayó o lloraron tanto que su respiración pues impidió la administración de esos aerosoles a las vías respiratorias, ¿no? Entonces, ¿qué más importante? Esto, ya les expliqué que hay que siempre ajustar lo elástico en la cabeza del paciente, la cinta metálica al contorno de la nariz para evitar fugas, retire la mascarilla cuando termine. Generalmente te indican 10 minutos, descansas 10 minutos y viene la segunda nebulización, ¿no? Y así es ese procedimiento. El equipo es individual para cada paciente. Utilizar mascarilla cubriendo boca y nariz. Controlar signos vitales antes y después del procedimiento y tener presente los efectos, ¿no? Entonces, generalmente producen taquicardia, cefalea o temblor. Entonces, hay que revisar estos eventos en los pacientes. Como es un medicamento, todos los medicamentos, la oxigenoterapia tiene sus eventos adversos, por eso hay que estar vigilando por personal de salud. ¿Qué intervenciones? Prevenir los riesgos asociados con problemas de la oxigenación, asegurar que el paciente reciba un suministro adecuado de oxígeno, ayudar a conservar la permeabilidad de las vías respiratorias, ayudar a aumentar la eficacia respiratoria, disminuir las demandas corporales de oxígeno en los pacientes y reducir al mínimo la ansiedad y angustia del paciente. Entonces, eso es cuanto a ese dispositivo, y no quería dejar de hablar un poco del concentrador de oxígeno. Entonces, seguro muchos de nosotros, personal de salud, y los que no son personal de salud, los que hemos tenido en estos tiempos de pandemia vivido algún familiar con algún amigo, ¿no? Algún conocido que haya tenido COVID, entonces seguro dijeron, no hay oxígeno, ¿no? No hay oxígeno, tenían que hacer largas colas en las madrugadas, no podían, tenían el dinero, pero no podían comprar porque no había. Entonces, ¿qué apareció?
apareció el concentrador de oxígeno. Este equipo, que no es que se lo hayan fabricado recién, siempre existió, se usaba en pacientes crónicos y ahora lo vamos a conocer a más detalles. ¿Qué es un generador de oxígeno? Este generador de oxígeno produce oxígeno medicinal. Entonces, puede haber en cilindros o puede haber un equipo que llena estos cilindros para suministrar oxígeno, ¿no? Entonces, puede haber un equipo grande que genera oxígeno justamente. ¿Qué hace este equipo? Agarra el oxígeno que está en el medio ambiente y lo purifica. Ustedes saben que lo que nosotros inspiramos no es 100% de oxígeno. Nosotros inspiramos oxígeno con otros gases que viene a ser el 70% de nitrógeno. Entonces, el nitrógeno se elimina y el CO2, una parte, y eso solamente queda en este equipo, en este generador, va a quedar solo purificado, solo el oxígeno, y por lo tanto lo convierte en oxígeno medicinal. Estos generadores te dan solo hasta el 93-95%, se puede decir, de concentración de oxígeno, ¿no? Entonces, el sistema utiliza compresores de aire libre de aceite y generadores de oxígeno modulares. Es confiable, durable y económico. Elimina los costos innecesarios de transporte, almacenamiento, alquiler de cilindros de oxígeno. El hecho de llenar sus propios balones de oxígeno puede ahorrarle dinero, especialmente si usted se encuentra en una zona remota, ¿no? O sea, una zona lejana, donde no hay acceso o no hay cerca un hospital, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado mucho en estos tiempos de pandemia. Pueden tener esos generadores que generalmente son hospitalarios, que también hay en los hospitales, y estos hay una reducción del 90% en costos de oxígeno, eliminación de procesos logísticos, de pedidos y entregas. Recuerden que el oxígeno que produce o que hay en nuestros hospitales, muchos de ellos son un tipo de oxígeno en la cual tiene que venir una empresa que produce este oxígeno, llenar a estos equipos que hay, si ustedes han visto seguro en sus hospitales, llenarlos y estos almacenarlos nada más, ¿no? Vienen, seguro ustedes han visto esos carros grandes, cerrados, que dicen oxígeno, ¿no? Entonces, esos vienen a los hospitales y los llenan. Entonces, esos de ahí, pues todavía es un sistema, también es un generador de oxígeno, pero antiguo. ¿Y qué hay? Lo que actualmente tenemos, pues eso es mucho más moderno y portátil, ¿no? Los concentradores de oxígeno o generadores de oxígeno son dispositivos que concentran el oxígeno procedente de una fuente particular. O sea, típicamente el aire ambiente, el aire del medio ambiente. Entonces, generalmente un concentrador de oxígeno hace uso de la tecnología conocida como absorción por oscilación de presión. Y esto hace que se separen los gases que por absorción bajo presión, ¿no? Solamente va a concentrar el oxígeno y va a eliminar los otros gases que no nos sirven, el CO2, el nitrógeno. Entonces, estos son algunos concentradores de oxígeno que ustedes pueden encontrarlos en los mercados, o en el mercado, mejor dicho, en el mercado libre. Y ahí tienen, por ejemplo, en forma de maletas, concentradoras que ustedes han visto generalmente, las que pesan 25 kilos, ¿no? Y también tenemos desde 2 kilos, 1 kilo, que son portátiles. Entonces, ya les expliqué cómo funcionan estos concentradores. Entonces, hay livianos de 25, tenemos concentradores estacionarios y tenemos concentradores de 6 kilos, 5 kilos, 2 kilos, que son portátiles. ¿Qué significa portátiles? Que los pueden llevar el paciente, por ejemplo, irse al parque, irse a hacer una rutina de su vida cotidiana o diaria, y hacerlo normalmente, porque necesita obviamente menos cantidad de oxígeno y puede con 2 litros y llevarse un concentrador de oxígeno portátil que se carga a batería y tener una duración de 2-3 horas y puede hacer una vida normal, ¿no? Entonces, eso le permite hoy en día los concentradores de oxígeno a los pacientes.
Los concentradores estacionarios son los que hoy en día se han usado más en pacientes COVID. Entonces, ahí están los portátiles, que son más pequeños, y los estacionarios, que hoy en día lo hemos visto en estos tiempos de pandemia, ¿no? Ahí está. O cargas tu balón de oxígeno portátil, que es un balón, o sea, como su propio nombre lo dice, un balón con su ruedita, todo, y estás andando con tu oxígeno, o te compras un concentrador de oxígeno que es en forma de maleta y solamente con 2 litros estás caminando y puedes irte a la oficina, puedes hacer un documento por ahí, o puedes ir un rato a dar vuelta en el parque. Generalmente, obviamente, son pacientes crónicos que dependen de oxígeno, pero poca cantidad, por alguna patología que ha afectado sus pulmones, su sistema respiratorio, y lo ha hecho dependiente de por vida muchas veces, ¿no? Y tiene esta forma de poder llevar una vida normal, ¿no? Hoy en día muchos hemos tenido un tratamiento de COVID a domicilio. Entonces, hoy es un tratamiento médico indicado. Seguro que ustedes han tenido familiares, amigos, o quizás uno mismo ha tenido que tratarse en casa, ¿no? ¿Y qué nos ha permitido esto? Debido al hacinamiento también de nuestros centros hospitalarios y la contaminación que existe en las infecciones intrahospitalarias, pues ha evitado estas contaminaciones, ¿no? Ha evitado esta infección intrahospitalaria de nuestros, sobre todo nuestros adultos mayores. Muchos de ustedes seguro han escuchado por qué el doctor, mi abuelo tiene 65 años, y por 70 años, 80 años, y por qué el doctor me ha dicho vaya a su casa si está saturando un 92%, ¿no? Es porque de todas maneras querían evitar una infección intrahospitalaria en ese adulto mayor, y con 92, 93% sí puede estar tratado en casa. Entonces, pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ahí estábamos nosotros, personal de salud, estamos, porque todavía seguimos en pandemia, para poder guiarlos a esos pacientes, para poder conversar. O sea, el médico les da una opción de tratamiento, y no está mal, es una opción buena, porque además va a estar cerca a sus familiares, va a evitar una infección intrahospitalaria, pero tenemos que estar como personal de salud para educarlos. Y seguro hemos tenido la oportunidad de algún momento de poder educar a esa gente, cómo a esos pacientes, cómo poder llevar ese tratamiento. Generalmente han sido pacientes adultos mayores o adultos que no han necesitado obviamente una oxigenoterapia mayor, y que obviamente su radiografía no ha mostrado mayor daño en los pulmones. Hemos tenido pacientes con radiografías, tomografías de 35% o 40% de daño en los pulmones, y han estado, si pasa un daño de 50% a 70%, pues obviamente sí o sí necesita hospitalización, porque necesita observar. Es más probable que este desvío de oxígeno, una oxigenoterapia mucho mayor, quizás en el momento sí llegue con 92%, con su pulmón dañado al 50%, pero tiene un alto riesgo de poder justamente seguir avanzando porque está con un IgM, ¿no? Entonces, si está en plena enfermedad, pues necesita estar observado. Y sin embargo, debido al hacinamiento que hemos estado hace un mes, 2 meses en nuestros hospitales, pues lo que hacían los doctores también les decían, por favor, hay que tratarlos en domicilio, ¿no? Bajo supervisión del personal de salud. Es ahí donde nosotros teníamos o tenemos que actualmente también estar capacitados en estos temas para poder ayudarlos, ¿no? Sí o sí tiene que haber en la casa un familiar responsable. Ese familiar tiene que ser el contacto con el personal médico, con el médico que le ha dicho que va a estar a tratamiento a domicilio, y con el personal que le va a ayudar justamente a educarlo el uso de la oxigenoterapia, o también le va a ayudar con el tratamiento en domicilio, ¿no? ¿Qué necesitaba? También un personal de salud para vigilar el tratamiento, educarlo, un dispositivo para medir la saturación. Sí o sí, paciente positivo COVID, sí o sí tiene que tener una saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, es prácticamente una obligación hoy en día en nuestras casas tener un saturador de oxígeno, más aún si tenemos un adulto mayor o a nuestros padres, ¿no? Que están cerca, y poder nosotros
constantemente medirles. Recuerden que muchas veces han sido asintomáticos y todavía tenemos muchos asintomáticos. Y la única forma de saber si hay algún daño de sus pulmones, si no es a través de la placa o una tomografía, es a través del dispositivo del saturómetro, del saturador de oxígeno. Entonces, sí o sí es hoy en día como personal de salud educar a la gente que tenga ese dispositivo porque es muy importante y nos previene. Ustedes seguro se han dado cuenta que ni siquiera el termómetro digital, que es a distancia, o láser, nos ha ayudado a diagnosticar. Quien nos ha ayudado más a diagnosticar ha sido el saturómetro, ni siquiera ese termómetro, porque muchos, es el primer mes se dijo que daba fiebre, pero muchos no hemos tenido fiebre, ¿no? No hemos tenido síntomas, pero sí o sí nos hemos dado cuenta cuando ya estábamos agitados, cuando nos faltaba oxígeno en nuestro organismo. Y eso se ha podido medir, no ha habido de otra forma a través del saturador de oxígeno. Entonces, y lo he vivido en carne propia a través de un familiar que aparentemente él estaba bien ese día, se fue a hacer su trabajo normal, cotidiano, y se dio cuenta que de un momento a otro se cayó, se decayó, o sea, se puso pálido, se sintió que le faltaba un poco, se faltaba el aire, pero no es que ahí estaba hace 3 días con esa falta de aire, él pensó que era una tos, una gripe normal, se automedicó, todo, le llegué a tomar el saturador y estaba ya en 86, entonces algo estaba pasando, sí o sí tenía que intervenir. Si no hubiese tenido este equipo, a simple vista tú no lo puedes identificar, porque dices, no, sí, les va a pasar, le está dando una tos, algo así. Y más aún, después de esto, ¿qué tuve que hacer? Pues tomar una placa inmediatamente. Y es ahí en la placa donde salió que el pulmón ya estaba dañado. Entonces, no hay otra forma en estos momentos. Y si lo podemos diagnosticar antes, mejor, ¿no? Si es que hay otro tipo de pruebas. Sé que hay prueba rápida, pero la persona el familiar que yo llevé era prueba rápida negativa. Incluso, entonces no fue, ustedes saben que no hay ni prueba rápida ni prueba molecular, no nos da al 100%, ¿no? De seguridad. Por lo tanto, tenemos que ver la clínica y es mucho más importante. Y la clínica lo aprendemos con la experiencia y con la ayuda nosotros como personal de salud de otros profesionales, siempre preguntando, ¿no? De qué posibilidad hay de que sea sí o sí positivo. Lo primero es la negación, ¿no? Decimos, no, no es COVID, no es COVID, no es otra cosa, pero no, hay que asumir también que hoy en día nos puede dar a cualquiera de nosotros, ya seamos personas de salud, las personas en común, familiares, etcétera. Para eso hay que estar preparados. ¿Y qué necesitamos más para tratar en casa? El oxígeno portátil, ¿no? El oxígeno ya sea a través de un balón mediano o grande, hasta 10 centímetros cúbicos, o un concentrador de oxígeno. Sí o sí, así tú digas, no, mi paciente no va a necesitar oxígeno, con el concentrador de oxígeno es suficiente, no. Sí o sí tenemos que tener un balón de emergencia, porque nadie sabe en qué momento va a evolucionar su enfermedad o cómo va a avanzar. Queremos que mejore, sí, pero tenemos que estar preparados para poder transportarlo en un momento. Ha habido momentos que ni ambulancia ha habido para transportar a un paciente delicado. Por lo tanto, un balón de oxígeno ha sido de mucha ayuda en muchas familias, en muchas casas para los pacientes. Ahí están los balones de oxígeno de todos los tamaños, los materiales que ya les enseñé y los concentrados de oxígeno son los insumos que sí o sí hemos necesitado hoy en día para el tratamiento en casa. Y ya ustedes conocen como personal de salud cuál ha sido el tratamiento de estos últimos tiempos en cuanto a COVID. Y lo que quiero recordarles es que el personal de salud también era necesario o es necesario si tenemos un paciente con tratamiento en domicilio que conozcan estos tratamientos, ¿no? Algunos sí o sí le ponen enoxaparina, algunos también por profilaxis ivermectina, una gota por peso. La enoxaparina tenemos de 40, 60 unidades, 80 unidades, todo por indicación médica y según la necesidad del paciente. Y un antibiótico también que se ha estado usando mucho, la ceftriaxona, para profilaxis, ¿no? Con la dexametasona. Entonces, eso, y lo que ha reemplazado a la nebulización, yo les decía, eran los inhaladores. Han usado para pacientes COVID. Entonces, el inhalador es mucho más preciso, va directo a través de la boca o a través de la aerocámara, ¿no?
igual, cuentas hasta 20, haces un puff, cuentas hasta 20, respiras, inhalas, exhalas, respiras contando hasta 20, luego descansas, cuentas hasta 10 o 20 y nuevamente viene la segunda. Generalmente han sido 2 puff y generalmente han usado en estos tiempos de pandemia Berotec o el bromuro de Pratop. Y esto es lo que ha reemplazado a la nebulización, porque estaba y contraindicada. Y también otros que han estado apoyando ha sido el uso del fluimisil y algunos expectorantes, ya sea en tabletas, ¿no? En jarabes, dependiendo la indicación médica, dependiendo del paciente. Acá tenemos el concentrador de oxígeno portátil de 3 litros a través de una imagen. También tenemos un concentrador de oxígeno de 10 litros. En realidad, acá tengo videos de tutoriales para que ustedes puedan ver cómo se arma este concentrador de oxígeno, pero como ustedes se dan cuenta ya nos ha ganado la hora, son las 8 de la noche, sin embargo yo les voy a compartir todas estas diapositivas y en el link a través del colectivo de enfermería les voy a pasar en el día de hoy los que han tenido conectados, no hay problema. Lo importante es compartir los conocimientos y acá van a poder ver cómo se arma un concentrador de oxígeno, ya sea portátil de 3 litros, el portátil de 10 litros. Esto tiene el mismo funcionamiento, tiene un flujómetro también, lo único que hay que saber es que esto se conecta a un estabilizador, va a la corriente eléctrica, el estabilizador generalmente es de 250 voltios, lo que recomienda, de acuerdo a la casa comercial o a quien lo fabrica, te va a decir cuánto. ¿Qué más? Esto se conecta a la corriente eléctrica, tiene un flujómetro, va a ver cuántos litros le vas a dar. Pero esto solamente tiene concentración de oxígeno hasta 10 litros. Entonces, por lo tanto, no tiene la misma presión de un balón de oxígeno. Entonces, ¿ustedes cómo van a poder medir si su paciente requiere concentrador de oxígeno o balón de oxígeno, si requiere más cantidad de litros? A través del pulsoxímetro, no hay otra forma. Entonces, a través del pulsoxímetro, ustedes van a decir si puede estar. Si un paciente está con cánula binasal, un concentrador de oxígeno es suficiente, ¿no? Ahí les va a ahorrar bastante, pero sabemos que nuestros pacientes en tiempo de COVID han necesitado muchas veces máscara de reservorio también en domicilio, por lo tanto nuestros concentradores de oxígeno no son suficientes cuando el paciente está con mayor flujo de oxígeno, ¿no? Entonces es importante que conozcamos que también nuestros pacientes tienen secuelas, necesitan de una terapia de rehabilitación pulmonar. Esto también tenemos que recordar, tenemos que hacer la espirometría, que es un procedimiento de oxigenoterapia para ya post-COVID. Recordarles que también tenemos otros dispositivos, el CPAP, que por el tiempo no les voy a poder explicar, pero sí les quiero recordar que esto se usa en pacientes crónicos. Son dispositivos también que siempre han existido y actualmente ustedes pueden tener a un paciente con este tipo de máscaras que también le dan mayor cantidad de oxígeno. Con la tecnología que hoy en día puede estar el paciente en su casa y puede estar dependiendo del oxígeno y a través de un celular puede el personal de salud médico, enfermera o quien lo esté revisando puede tenerlo a través del celular controlando a sus pacientes. Entonces, la tecnología ha avanzado, por lo tanto, nosotros, personal de salud, también tenemos que avanzar y conocer estos dispositivos. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Seguro que vamos a tener la oportunidad de seguir conversando, intercambiando conocimientos. Gracias por la invitación al colectivo de enfermería. Gracias, licenciado Juan. Seguro hay muchas dudas, pero vamos a tener la oportunidad de seguir compartiendo. Muchas gracias, Magíster. Muchas gracias, su ponencia, estoy seguro que le agradaba a todas las participantes. No dudamos en que nuevamente la vamos a volver a tener. Y eso, aprovechar para mandar el mensaje de unidad. Hoy en día, enfermería está pasando por una situación que a muchos nos entristece, ¿no? En el sentido de que lo que buscamos la mayoría de enfermeros que queremos es la unidad. Entonces, desde acá, estoy seguro, Magíster Jenny, hemos conversado con usted, hemos conversado con la licenciada Josefa Vargas Lobatón, con Lourdes Sánchez, con Nidia Alcántara, con la licenciada Flor Ramírez, ¿no? He tenido la suerte de conocerla.
la unidad, la licenciada cesante Rosa Romero, o sea, todas las colegas, ¿no? Todas las colegas. De acá el mensaje para que busquemos la unidad. Enfermería está en estos momentos en una situación a nivel de nuestro órgano más alto, más representativo, que es el Colegio de Enfermeros de Perú, y hacemos votos para que todas y cada una de las enfermeras, dejando de lado sus apreciaciones personales, que de repente tienen razón, tienen derecho, eso no lo dudamos, invocar a eso, ¿no? Invocar a que dejen de lado sus diferencias, se sienten a conversar, lleguen a una conciliación. Acá lo principal es entender que somos de una sola carrera, formamos un digno colegio, no todos, la respetamos mucho a todas y cada una de las colegas, o sea, acá no, ninguno de nosotros considera que alguien tiene la razón y la otra no lo tenga, acá todas tienen la razón porque siempre hay algo de razón en cada una de nuestras apreciaciones. Entonces, de repente aprovechar para llegar a todas las colegas que nos están viendo y de repente para que se sumen a esta cruzada, ¿no? La cruzada de la unidad. Invocamos la unidad, que Dios las proteja a todas las personas representantes de nuestro digno Colegio Nacional del Colegio de Enfermeros, que los cuide, que las bendiga, que permita que sus acciones permitan que todos estemos en torno a la unidad. Gracias a todos ustedes por su participación en este evento. Nos estamos despidiendo. Magíster, nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos entonces, por escucharnos. Así es, a todas. Y un saludo cordial, pues, con mucho cariño del colectivo Enfermería. Muchas gracias. Gracias.